Bueno, nos hemos puesto a buen resguardo, parece, aquí aguantando en el merendero esa leve lluvia, era muy flojita, pero que bueno, hemos vivido aquí en este jardín del Castillo Palacio de los Rivera, al que hoy le queremos dar un poco de contenido, entre comillas, de cara al espectador que esté acostumbrado a escuchar siempre el Palacio de los Rivera, su jardín, que si esto es renacentista, que cuestiones que se repiten a lo mejor una y otra vez, que se pasan incluso de generación en generación. Todo el mundo habla del castillo renacentista de Bornos y habrá muchos vecinos de Bornos que ni siquiera sepan por qué es renacentista, de qué época viene, qué pasó aquí y qué es lo que ha generado ese rico patrimonio que hoy tenemos. Estábamos hablando con Manuel, uno de los expertos que esta tarde nos acompañan aquí en Bornos para hablar de este viaje de Don Fadrique. Tenemos también con nosotros a Enrique y Lorenzo. Ellos van a seguir hablando de cuestiones históricas y demás, pero a Lorenzo, nos comentaba el alcalde, es toda una referencia en cuanto al patrimonio, y no paramos de decir, el rico patrimonio que se quedó, el rico patrimonio que en parte también viene de este viaje, no exclusivamente el patrimonio de Bornos viene de este viaje, pero sí que influenció, sí que influyó mucho, sí que dejó parte de ese legado que hoy conocemos, ¿no, Lorenzo? Sí, efectivamente, muchas gracias. Bueno, nosotros desde la Comisión del Quinto Centenario estamos trabajando, o es uno de los objetivos, como antes señalaba el alcalde, y también incluso Manolo se refería a ello, en relación con la difusión del patrimonio histórico vinculado no solo a don Fadrique Enrique, no solo a la Casa de Rivera, sino en primer lugar a la propia ciudad de Bornos. Para nosotros es la causa perfecta que justifica un impulso en la difusión del conocimiento del patrimonio histórico, en primer lugar, de la ciudad. Y ello por varias razones. La primera de ellas porque Bornos, la ciudad de Bornos, el municipio de Bornos, es un conjunto histórico declarado. Es decir, se trata de que en el propio municipio residen unos valores patrimoniales, unos valores culturales de orden material e inmaterial de tal valor y característica histórica, artística, social, antropológica, cultural, en una palabra, que lo han hecho merecedor a la máxima categorización que nuestra legislación vigente en materia patrimonial pone encima de la mesa en relación con la protección de estos valores. Ese es uno de los mensajes que queremos transmitir desde la Comisión del Quinto Centenario en relación con la importancia que el patrimonio de la propia ciudad de Bornos tiene. Bornos, una ciudad enclavada entre la sierra y la campiña, relacionada con un entorno ecológico importante, vinculado con una tradición medieval significativa desde el punto de vista constructivo, que luego es, como ahora vamos a comentar a continuación, transformada sustancialmente en relación con la aportación que la formalidad del Renacimiento andaluz que trae Enrique de Rivera de su viaje mediterráneo, así lo significan, pero que ha tenido una trayectoria morfológica también y cultural a lo largo del siglo XVII, siglo XVIII, posteriormente el siglo XIX, incluso el XX, que atesora un conjunto de valores patrimoniales que entendemos que este viaje, que este centenario de don Fadrique debe poner en consideración. Y justamente por las razones que estaba diciendo antes el profesor García, Bornos es antes, durante y después de la existencia de don Fadrique Enríquez y de la categorización de este viaje. Por tanto, en primer lugar, el objetivo de la difusión del patrimonio histórico, esté o no esté, de la ciudad de Bornos, esté o no esté vinculado directamente con el viaje de don Fadrique, es uno de los objetivos en los que estamos trabajando en relación con el centenario. Pero luego hay un segundo objetivo más concreto que tiene que ver con la comunicación, con la transferencia, con la difusión de los valores y el significado que la aportación formal de la obra de don Fadrique en el viaje tiene que ver en relación con la modificación de las estructuras arquitectónicas de la ciudad y también de la estructura arquitectónica de determinadas zonas de la ciudad de Sevilla y de otras ciudades del entorno. Desde un punto de vista patrimonial, desde un punto de vista cultural, la aportación de don Fadrique tiene que ver con la introducción de dos lenguajes modernos para el momento y que suponen una ruptura con la tradición artística que hasta ese momento era preponderante en el lenguaje en la Baja Andalucía.
don Fadrique trae a la Baja Andalucía, a la zona de Guadalquivir, a Borno en concreto, dos lenguajes. El primero, el clásico, que tiene que ver con la introducción de los elementos arquitectónicos, estilísticos, formales, importados de la tradición helenística. Es decir, su paso por Grecia, antes incluso de llegar a la Tierra Santa, le permitió a don Fadrique leer directamente el lenguaje propio de las características arquitectónicas de la cultura helenística. Y en segundo lugar, la importación de la cultura veneciana y de la cultura del norte de Italia, que en este momento se estaba debatiendo, que ya había superado los posicionamientos conceptuales del 480 y que estaba formulando un nuevo lenguaje que es lo que dará lugar al 580. La unión de estos dos elementos, el helenístico, el clásico, con el lenguaje de la zona del milanesado, de Venecia, etcétera, etcétera, va a suponer un conjunto de características formales ideológicas en el ámbito de la historia del arte que va a producir una inmediata reacción en don Fadrique, hasta tal punto de que los trabajos, las empresas en las que él actúa como comitente, fundamentalmente el Palacio de Bornos, sobre el Palacio de Sevilla, y otra construcción importante que también está vinculada con la familia de Rivera, como es el Hospital de las Cinco Llagas de la ciudad de Sevilla, importantísimo desde el punto de vista formal, van a ser ya construidos con el nuevo lenguaje. Un nuevo lenguaje que va definitivamente, y ojo, estamos hablando de 1520, 1522, todavía en Andalucía es un momento en el que todavía la tradición tardogótica es muy importante. Imagínense ustedes el impacto que tuvo en la ciudad de Bornos primero, la ciudad de Sevilla después, que aparecieran los arcos de medio punto, los grutescos, una ruptura absolutamente total, que en ese momento era minoritaria, evidentemente, que en ese momento no fue totalmente comprendida, también es cierto. La familia Enríquez aporta a Sevilla esculturas helenísticas de primer nivel, que fue contestada desde algún punto de vista por determinados sectores culturales de la Baja Andalucía, pero que inmediatamente, y sobre todo a partir de que ya llegaran la segunda generación de artistas provenientes, no solo formados en Andalucía, sino provenientes de Centro Europa, sobre todo a Sevilla, pues va a adquirir carta de naturaleza y va a suponer definitivamente el reconocimiento de los valores históricos, artísticos y patrimoniales de este lenguaje. Empezó a hacerse algo grande. Efectivamente. Eso no generaría sus críticas, suponemos, en el momento, pero dio lugar casi a un renacimiento andaluz, que era lo que decía... Prácticamente, o a los inicios, o puso las primeras piedras de lo que va a ser el renacimiento andaluz. Pero es que además don Fadrique trajo otras cosas desde el punto de vista cultural, no solo las monumentales, sino también un nuevo concepto, por ejemplo, de la asistencialidad. Es decir, la decisión de don Fadrique si bien es cierto que de construir un hospital de la sangre, un hospital en Sevilla, para permitir la asistencia a determinadas estructuras sociales, si bien es cierto que el concepto hospitalario no es un concepto moderno, un concepto medieval, pero la introducción de las formas arquitectónicas, la aplicación de las nuevas formas arquitectónicas a ese modelo hospitalario, a ese concepto de institución hospitalaria basada en los grandes patios, en la introducción de la luz, porque ya se había demostrado, por ejemplo, que el efecto solar era beneficioso desde el punto de vista sanitario, pues supuso también una auténtica revolución. No olvide, por ejemplo, que el Hospital de las Cinco Llagas de la ciudad de Sevilla fue, hasta la construcción del Escorial, el monumento, el edificio arquitectónico más grande de España. Y ese concepto y que además se construye con arreglo al sistema de la traza universal, un concepto absolutamente moderno. El proyecto de la traza universal significa que por vez primera se aplica a un monumento un carácter proyectual, se traza el edificio, a distinto que las catedrales góticas, que era la evolución de trazas, contratrazas, etcétera, etcétera. El concepto de arquitectura moderna la obra, ¿no? todavía muy incipiente, evidentemente, estamos en 1500
1520, 1522, etcétera, etcétera, muy incipiente. Y en la cuestión asistencial casi se rompe o se dan los primeros pasos para romper con la típica casa de socorro lúgubre, oscura, ¿no? Dice que la luz empieza a tener una importancia vital en esos edificios. Hoy en día la arquitectura moderna busca precisamente lo mismo, ¿no? La luz natural. Por ejemplo, vamos, yo no soy experto en historia sanitaria, pero evidentemente todos los historiadores sabemos el significado y el factor de la higiene y de la iluminación y de la ventilación supone. Efectivamente, bueno, esto no es estrictamente un concepto renacentista, pero la introducción del lenguaje renacentista a estos conceptos supone una modernización de las formas y del uso de estas aplicaciones. En definitiva, este segundo conjunto de valores patrimoniales, este segundo conjunto de valores culturales, son aquellos que están más directamente vinculados con la aportación formal del viaje de don Fadrique, es otro de los objetivos que desde el punto de vista de difusión del patrimonio nos importan desde la comisión. Y luego hay un tercer objetivo, que tiene que ver con la difusión de la realidad social, de la realidad social actual de la ciudad de Borno desde el punto de vista urbano, desde el punto de vista inmaterial. Son también unos valores que importa trascender. ¿Hasta qué punto el viaje de don Fadrique, los conceptos y la morfología de la ciudad que aporta don Fadrique tienen vigencia en el Borno de hoy? Ese es el tercero de los aspectos que desde el punto de vista de la difusión, de la comunicación de los valores y tal, porque como antes comentaba el alcalde, es muy importante conocer no solo el significado formal de las cosas, sino las razones por las que se hacen, porque eso es garantía de la conservación del patrimonio. Ahí tenéis un aliado en el alcalde, porque es una persona que es historiador, que le gusta la historia, y es cierto que hoy en los municipios tiramos a buscar esos generalmente esos valores que al final atraigan turismo, que es lo que buscamos en los municipios, y hay un componente histórico, un componente cultural que hay que conocer, ¿no? Escuchábamos a Enrique mientras nos estaba hablando Lorenzo de algunos de los edificios, estaba ahí haciendo algunas puntualizaciones, ¿no? Desde la comisión se nos encargó a la Universidad de Cádiz un punto de vista diferente. En nuestro caso queríamos ver ese paisaje que vivió no solo Fadrique, sino aquellos habitantes de Borno y que hoy día estamos viendo. Como hoy vemos, ese paisaje está transformado. Lo primero es, lógicamente, vemos el embalse, pero en ese momento hay que entender, de la Universidad de Cádiz, el Seminario Agustín de Orozco, ¿no?, que somos los representantes en este caso, tenemos claro una cosa: salir del personaje, porque el personaje nos permite estudiar un espacio, una población, un paisaje. Y en ese caso hay que entender que el agua, ese agua que escucho, ese agua que daba vida a una población, las actividades cinegéticas, la pesca, los arroyos, los molinos, es decir, nuestra perspectiva es estudiar ese Borno desde otro punto de vista, los caminos. Hoy día los caminos están transformados y en muchos casos nos permitirían aspectos de turismo, rutas, etcétera. Hay que ver, y en nuestro punto de vista, cuál era el Borno que pisó Fadrique, esos caminos, esa peregrinación, por dónde la hizo, cuál era ese camino duro, no solamente a nivel económico. Era un camino largo, pero el inicio influye también, ¿no?, en cómo estábamos en ese... Yo creo que eso nos permite, yo creo que sí nos sirve de excusa este centenario, este personaje, esta familia, lógicamente, que transformó el pueblo, pero nos permite conocer no solamente la familia, sino también la sociedad, cómo era ese paisaje y cómo se vivía realmente. Borno no era una de las poblaciones más importantes de la zona, pero realmente estaba bien radicada, tenía una serie de... El caso más claro, el monasterio de Borno. El monasterio se creó pocos años antes y tenía una capacidad... Primero porque tiene una capacidad de rentas, de tierra, de pleitos, de problemas, pero después porque también fue uno de los grandes impulsores de un paisaje que para nada se parecía al paisaje que se vivió antes. Es decir, realmente el paisaje medieval de Borno transforma no solamente esa familia, sino el monasterio, pero también por toda una serie de actividades. Y en ese sentido, nuestra apuesta es escuchar la voz que dicen los arroyos, que dicen los caminos. En 1517, poco antes de esta salida, está el caso de Fernando de Colón, el hijo de Colón, que hizo un estudio del itinerario. Es un itinerario, es decir, prácticamente reconstruye todos los caminos, pero con unas anotaciones muy interesantes de cómo eran los caminos entre Bornos, Espera, Arcos, es decir, reconstruye perfectamente, aunque de una manera muy breve, como era lo normal,
en esta zona, se detiene en otros puntos, en zonas más que él consideraba más importantes, pero reconstruye las ventas, cómo era la zona, cómo era el cultivo, es decir, cuál era la distancia que había entre una población y otra. Sí, esa es la idea y ese es nuestro planteamiento, a partir de la documentación arqueológica, documental, el propio paisaje, ver o intentar saber cómo era ese Bornos. Y cómo era ese Bornos porque tiene un impacto fundamental en su población. Pero hoy día queda parte de ese paisaje y ese paisaje se puede intentar reconstruir. El caso de los caminos, los arroyos, los molinos. Lógicamente hay parte transformada, pero creo que sería importante que el habitante de Bornos intente percibir cómo Fadrique, cuando sale a ese viaje, a ese camino difícil, cómo surge, ese camino que primero va al coronil, ¿no?, a sus propiedades, pero hace un camino que para nada es el que hoy percibimos, pero que podemos intentar acercarnos a través de la historia, porque no hay que percibir que la historia nos permite acercarnos a otros paisajes, a otra visión que nada se parece. Este castillo es el mejor ejemplo, ¿no? Él lo transforma, hay un antes y un después, pero antes y después no solamente está en lo material, también está en cosas como es las actividades cinegéticas, el caso del monasterio, ¿no?, el caso de todas estas instituciones que realmente son las que impulsan ese Bornos. Por lo cual, nuestra perspectiva es ver cómo era Bornos antes de Fadrique, cómo era Bornos después de Fadrique y cómo impacta en ese paisaje. ¿Tenemos documentos que nos digan cómo era ese Bornos, cómo era ese castillo antes? ¿Tenemos alguna forma de llegar a ese momento? Entiendo que a los vecinos les gustaría saber. En primer lugar está la documentación que se custodia en diferentes archivos, ya sea archivos de carácter municipal, archivos a nivel nacional, es decir, por un lado tenemos documentación, por otro tenemos libros de viaje, que en algunos casos sí hay referencia, el caso del itinerario de Hernando de Colón, pero también hay que intentar buscar en esas imágenes que pueden ser posteriores, esa representación gráfica de siglos posteriores, pero que ya van quitando un paisaje diferente, un paisaje antes de las grandes transformaciones del siglo XX, porque Bornos en el siglo XIX y XVIII se parece mucho más al Bornos del siglo XV y XVI que el Bornos que hoy vemos. Es decir, hay que intentar, yo creo que es importante, ahora que está hablando de las actividades de pesca, ver cómo eran esas actividades, cómo vivía la población, porque bueno, Fadrique vivía, tenía sus rentas, pero el resto de la población tenía que aprovechar ese recurso, aprovechar esa tierra. Y creo que es fundamental, no solamente desde un punto de vista del personaje, pero también de Bornos. El Bornos que fue y el Bornos que hoy día vivimos. Y cómo intentar, no recuperar a lo mejor esas prácticas, pero intentar comprender y esas rutas, esos caminos. Es decir, creo que se puede dar un punto de vista para ver ese paisaje, que al fin y al cabo ese paisaje patrimonial el que hay que conservar, pero impulsar. Y yo creo que este tipo de iniciativas son fundamentales para dar otro punto de vista y recuperar ese encanto que atrae a turismo, porque lógicamente es necesario, pero también para el propio habitante de Bornos, claro, sepa cuando llega a su casa, cuando ve que es igual que ve una imagen de Sevilla, de Cádiz, cualquier localidad cercana, tiene que sentirse orgulloso de que Bornos tiene un pasado que hay que proteger, que hay que evitar vandalismo y otra serie de actividades, y sobre todo que hay que impulsar, porque el desarrollo de este tipo de pueblos es fundamental, la ruta, la economía y el turismo, más allá de otro tipo de actividades. Porque de cara al vecino, sí que es cierto que a veces pues se dan por sabida cosas que no se tienen conocimientos reales de ellos, o cosas que están aquí, y bueno, pues está ahí, una logia, que es una logia, por lo mejor con toda la remodelación que hemos hecho de la logia, muchos vecinos han descubierto que ese rincón no era un espacio que estaba ahí prácticamente abandonado, derrumbado, una esquinita, ¿no? Para muchos sería la esquinita aquella que está allí, sí, y no llegaban a comprender. Eso es la logia, y la logia es esto, y por eso hay que recuperarla, y por eso hay que ponerla en valor, ¿no? Y al mismo tiempo, cosas que vemos todos los días, porque por suerte los borneses tienen la oportunidad de que este castillo está abierto a todo el mundo, cosa que no sucede en todos los sitios. Que eso... No, incluso salir del castillo, porque está claro que el castillo podemos hacer, pero hay iniciativas que no hay que ser fuera de incluso del propio edificio, el propio paisaje rural, los molinos están y partes se conservan, pero hay documentos del 16 donde se recogen buena parte de esos molinos, es decir, intentar. Lógicamente es difícil, está problemas de urbanismo, problemas etcétera, que tenemos que intentar y aceptar y ser a veces pragmáticos, pero creo que solamente intentando respetar eso podemos evitar actos vandálicos, ya sea de manera directa o indirecta, y que el patrimonio es importante, porque el patrimonio es una vía, creo, de carácter ya no solamente cultural, hablando de lo que es el siglo XXI, de carácter económico fundamental y que puede generar empleo que creo que no podemos desdeñar nunca, y sobre todo en las poblaciones de la sierra, ¿no? Vamos a hacer una nueva pausa para la publicidad y a la vuelta vamos a seguir hablando con estos tres expertos en historias que hoy nos acompaña para dar un poco de luz a este quinto centenario que Bornos poco a poco va a poner en marcha. Más adelante ya contaremos las actividades y demás que finalmente salgan programadas, pero ahora ya estamos adelantando un poco para que los vecinos ya sepan a qué viene eso del quinto centenario, que es lo que estamos conmemorando. Hacemos esa pausa y a la vuelta continuamos.